Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobaba la creación de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal. Precisamente de fiscalidad vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ya que tenemos ese tema tan reciente, ¿no?, ese tema encima de la mesa, esa reforma fiscal o esa comisión de expertos, no sé qué opinión le merece, bueno, las líneas que parece que van a marcar esa reforma. Bueno, evidentemente de momento solo tenemos unas líneas muy generales, pero bueno, como comentario preliminar, pues bueno, no deja de llamar la atención la enésima reforma, es decir, el sistema fiscal, como tantos aspectos jurídicos de un país, requiere estabilidad, requiere sosiego, requiere seguridad y requiere que las normas permanezcan en el tiempo. Entonces ya el mero hecho de estar sometidos a frecuentes cambios en sí mismo no es bueno. No hace ni una década que se nos vendía la anterior reforma fiscal, volvemos a estar en lo mismo, con parches permanentes. Esto pues abunda en una tremenda inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y la tan necesaria creación de empleo, con lo cual, en principio, wait and see, es decir, esperar y ver, pero sí que somos recelosos en cuanto a los continuos ánimos, las continuas ansias de reforma que en sí mismas, esas ansias ya no son buenas. Javier, tenemos aquí a la vuelta de la esquina las elecciones autonómicas en Madrid. De hecho, mañana aquí en Negocios Televisión tendremos el debate económico previo a esas elecciones del 4 de mayo. A mí me llama la atención que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, insistía, ¿no?, en que no iba a subir los impuestos durante sus 2 años de gobierno. Sin embargo, tenemos por el otro lado a la ministra de Hacienda, que apuntaba que las subidas del impuesto sobre sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones, que ahora mismo están cedidos a las comunidades, podrían entrar en vigor en 2022. Entonces, esto, ¿cómo nos lo comemos? Ya sé que no es una expresión así muy acertada, pero es que es la única que se me ocurre. Pues sí, está bien traída la expresión. A ver, este es un tema evidentemente más de debate político que cuestiones técnicas, que es en las que nosotros entramos, pero bueno, yo creo que no hace más que abundar en lo que acabo de apuntar, es decir, una sensación de inseguridad, de imprevisibilidad, de continua improvisación, incluso entre actores del mismo color político. El mapa autonómico español en términos de fiscalidad hace mucho tiempo que está requiriendo sosiego y cierto orden. Pero todo esto requiere unas reflexiones previas que en España tenemos pendientes desde hace, pues yo diría que ya lustros, sino décadas, que es qué Estado queremos tener en un ámbito territorial, pero por supuesto también en qué Estado nos podemos permitir en términos de gasto público, es decir, qué servicios públicos nos podemos permitir en función de nuestra riqueza nacional y en función de cuáles nos podemos permitir establecer un sistema fiscal razonable, que sea suficiente, que recaude lo suficiente, que no nos aboque necesariamente a estar abundando a la emisión de deuda, que no es más que impuestos para el futuro, y que también sosiegue y tranquilice el mapa tributario dentro del propio país, dentro de la propia España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, caeremos continuamente en esta sensación de que hay regiones que atraen, hay comunidades autónomas que atraen talento, que atraen riqueza, que atraen ciertos perfiles legítimamente con el marco actual, pero que quizá eso es lo que hay que reflexionar. Es decir, ¿se quiere una competencia intraestatal o la competencia más bien tendrá que ser de España frente al exterior? Y también, evidentemente, nos queda muy pendiente de aprobar la célebre asignatura de la corresponsabilidad fiscal. Es decir, las comunidades autónomas en España tienen un perfil de que recaudan poco y son las mayores gastadoras en función de sus competencias, ¿no? Entonces, al tener entre sus competencias pues, la sanidad o servicios sociales, entre otros, que son evidentemente servicios absolutamente básicos y necesarios para la ciudadanía, pero también es verdad que el ciudadano medio no percibe que sea la comunidad autónoma realmente quien está recaudando, sino que sigue teniendo la sensación de que el gran recaudador es el Estado, que es verdad que es el que recauda más, pero en proporción no es el que afronta la mayoría de los gastos destinados a los servicios públicos. Con lo cual,
Sí, perdón. No, decía que además de esa subida, ¿no?, de la presión fiscal que se adivina en un horizonte no muy lejano, también hay algunas voces que apuntan a que la reforma antifraude del Gobierno es un alza general de impuestos encubierta de alguna manera. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros en las asociaciones fiscales hemos acuñado una denominación para la ley antifraude, que es una denominación que le llamamos la ley contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y me permitiré explicar muy sintéticamente por qué decimos esto. Es decir, bajo el nombre tan rimbombante de ley antifraude, que parece que todos evidentemente tenemos que abanderar esa lucha, porque evidentemente la lacra del fraude pues es algo que como sociedad todos estamos llamados a atacar. Una cosa es eso y otra cosa es que bajo ese nombre tan atractivo y tan rimbombante, que parece que nadie se puede oponer a semejante título, ¿no?, pues desde luego los asesores fiscales, que somos los que lidiamos con esto, los asesores fiscales que somos los que estamos llamados a ayudar a los contribuyentes a declarar y a pagar lo que deben y a interactuar con la administración tributaria en el día a día, pues lo que estamos observando es que bajo estas normas lo que se aprovecha una y otra vez es para aspectos de los derechos de los contribuyentes ante la administración tributaria, que los tribunales reiteradamente han ido apoyando en los últimos meses, años. Cada X tiempo se hace una ley que lo que hace es decir, que los tribunales le han dado la razón a los contribuyentes en el tema X, Y, Z. No se preocupe usted, el legislativo cambia la norma y a partir de ahora, como los tribunales estarán a lo que diga la nueva norma, aquellos derechos que les han ido reconociendo, pues ya no serán tales. Eso es un primer mensaje que queremos trasladar, es decir, que bajo eso de ley antifraude hay muchas otras cosas que nada tienen que ver con el fraude y sí con derechos de los contribuyentes, no defraudadores, sino en el legítimo ejercicio de su esfera jurídica frente al Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento, que ven perdiendo su estatus jurídico cívico frente al omnímodo poder de la administración tributaria, que cuando pierden los tribunales echa mano del legislativo para que le ayude en el Congreso, le solucione en el Congreso y el Senado lo que ha perdido en los tribunales. En cuanto a su ya concreta pregunta, pues sí, efectivamente, la llamada ley antifraude, eufemísticamente ley antifraude, pues hay diversos aspectos que nos preocupan porque de una manera solapada pues intentan incrementar la presión fiscal. Por ejemplo, un tema muy preocupante que también abunda en lo que acabo de decir, es decir, que socava la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en este caso en concreto, pues es lo que se viene llamando el valor de referencia a mercado. Es un valor que va a intentar pacificar, apaciguar las eternas controversias entre los contribuyentes y las comunidades autónomas, entre otras muchas cosas, sobre el valor real de los inmuebles cuando hay compraventas inmobiliarias. Las comunidades autónomas... Sí, perdón. Sí, perdón, es que vamos un poquito mal de tiempo porque, como sabe usted, aquí también tenemos la apertura de la bolsa, que es a las 9 en punto, y tenemos que estar ahí sí o sí, y tenemos unos invitados también que vienen ahora, entonces le voy a tener que cortar. Seguiremos charlando sobre este tema en otra ocasión. En cualquier caso, muy interesante esta exposición. Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Un saludo.